Lo que han hecho las cúpulas de comisiones obreras y la UGT representa un apoyo implícito en toda regla al rearme imperialista, aunque se intente matizar con llamados al debate o a la coordinación. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, declaró que sería razonable y coherente que la Unión Europea tuviera un impuesto europeo para financiar su defensa. Esta afirmación no solo acepta el marco del rearme, sino que plantea financiarlo directamente con impuestos a la clase trabajadora, en nombre de una supuesta solidaridad europea. Los elementos centrales para sostener esto son claros. 1. Aceptar el marco político del rearme, como ha hecho Pepe Álvarez proponiendo un impuesto europeo para financiarlo, implica asumir que es necesario el rearme. Esto es una colaboración con la política militar del capital europeo, incluso si se disfraza de coherencia o solidaridad europea. 2. Cuando se reclama una cumbre para debatir el gasto militar, pero no se denuncia frontalmente el carácter imperialista del rearme de la UE y la OTAN, se está legitimando esa política burguesa. Es una táctica reformista que desarma ideológicamente a la clase trabajadora. 3. En lugar de movilizar a los trabajadores contra el rearme, los sindicatos mayoritarios actúan como correa de transmisión del Estado burgués, canalizando el malestar hacia salidas institucionales, mientras los presupuestos sociales se recortan en beneficio de la industria militar. 4. El marxismo denuncia la guerra imperialista como una expresión de los intereses del capital y exige una posición de clase independiente. Apoyar cualquier forma de rearme, aunque sea con condiciones, es colocarse del lado de la burguesía, no del proletariado. Por tanto, aunque con lenguaje ambiguo o retórico, UGT y comisiones obreras han asumido el marco del rearme imperialista, demostrando nuevamente su carácter socialdemócrata, colaboracionista y ajeno a los intereses históricos del proletariado. El principal enemigo de la clase trabajadora europea no está en Moscú ni en Pekín, sino en Bruselas, Berlín y París, la burguesía europea y su aparato político represivo. La cúpula de los sindicatos le pide a los trabajadores que financien a sus propios verdugos. Hablan de rearme contra amenazas externas, pero lo que realmente preparan es un rearme contra su propia población. Un informe revela la inversión de 649 millones de euros para controlar la disidencia en redes sociales. El uso de inteligencia artificial para vigilar el lenguaje y el pensamiento. Quieren crear una juventud como agente narrativa, adoctrinada al servicio del sistema. Han invertido más en censura que en la lucha contra el cáncer en la población europea. La priorización del control ideológico sobre la salud pública, como el cáncer, refleja la demagogia burguesa. La alianza cada vez más orgánica entre estados y grandes monopolios digitales. Todo esto revela una tendencia clara. Europa avanza hacia un modelo de capitalismo autoritario y tecnocrático, donde se elimina la apariencia de pluralismo burgués y se impone el pensamiento único, necesario para sostener el dominio de una clase decadente y asediada por la crisis. Pero luego critican a Cuba. ¿La clase trabajadora necesita un rearme? Sí, pero no el de tanques, drones ni cazas al servicio del capital. Lo que necesitamos es un rearme ideológico, político y organizativo, arraigado en el marxismo, que nos prepare para enfrentar esta nueva etapa de ofensiva imperialista, represión estatal y precarización brutal. Solo con el marxismo como herramienta teórica y práctica podremos construir una alternativa revolucionaria real. Una que no reparta culpas entre potencias, sino que señale al verdadero enemigo. Nuestra propia burguesía, su Estado y su aparato militar. Y que organice, desde los centros de trabajo, barrios y sindicatos, una resistencia de clase unificada, internacionalista y decidida. Esta posición lacaya de estos dirigentes sindicales no es una excepción ni un desvío, sino el desarrollo natural del capitalismo en decadencia. La burguesía, para defender su propiedad y su sistema en crisis, debe reprimir, vigilar, censurar, adoctrinar y dividir a la clase trabajadora. Mientras las burocracias sindicales se arrodillan, los gobiernos de uno y otro signo cierran filas para blindar el poder de las élites. Esta situación deja claro que no hay libertad para el proletariado bajo el capitalismo, solo la ilusión de la democracia mientras no se cuestione el poder de los ricos. Por eso, no al rearme del capital, sí al rearme ideológico del proletariado europeo. Abajo la dictadura digital de la burguesía, por una alternativa socialista,
internacionalista y revolucionaria. En 2024, los salarios reales, ajustados por inflación, en la Unión Europea cayeron en promedio entre un 2 y un 3%, según datos consolidados de Eurostat, la OCDE y sindicatos como la CES. Mientras tanto, los beneficios empresariales se dispararon a niveles récords. Mientras los trabajadores perdían poder adquisitivo, las grandes empresas elevaron sus ganancias. En promedio, hicieron una ganancia récord de un 12% en la Unión Europea, frente al 8% del año anterior. Este aumento de beneficios no cayó del cielo. Fue producto directo del incremento en la explotación de la clase trabajadora. Más horas, peores condiciones, recortes en convenios y una inflación que sirvió como excusa para transferir riqueza del trabajo al capital. Y mientras tanto, los gobiernos europeos, en vez de proteger a quienes producen la riqueza, aprobaron paquetes fiscales para subvencionar a los monopolios energéticos, tecnológicos y armamentísticos. Millones de euros públicos fueron a parar a empresas que al mismo tiempo despedían personal o externalizaban servicios para abaratar costes. La burguesía europea no solo no paga la crisis, sino que la utiliza para reconfigurar el Estado a su favor. Bajo la fachada de transformación digital y transición ecológica, se está produciendo una ofensiva capitalista que busca rediseñar la economía sobre nuevas bases de acumulación, donde los trabajadores serán aún más prescindibles y vigilados. Y todo esto ocurre con el consentimiento, cuando no con el apoyo directo, de las direcciones sindicales mayoritarias. Comisiones Obreras y UGT no solo no denuncian este proceso, sino que participan en sus mesas técnicas, en sus foros verdes, en sus cumbres de transformación productiva. Actúan como gestores del mal menor mientras se refuerza la dictadura del capital. Es el viejo papel de la socialdemocracia: contener la rabia obrera, desviar la movilización y mantener intacto el régimen burgués. Ya no se trata solo de traición ideológica. Es una integración completa en el aparato del Estado y en la lógica del capital. Por eso, desde el marxismo revolucionario, no apostamos por una regeneración ilusoria de las direcciones de Comisiones Obreras y UGT, que han demostrado ser engranajes del régimen burgués. Pero sí luchamos por construir una corriente sindical marxista dentro de estas organizaciones, que confronte abiertamente el colaboracionismo de las cúpulas y defienda una política basada en la lucha de clases. Debemos llamar explícitamente a levantar una corriente sindical marxista que se base en la democracia obrera, la independencia de clase y la acción directa, que rechace el rearme imperialista, el pacto social con el capital y cualquier forma de subordinación a los intereses de la burguesía. Una corriente que no pida permiso, que no negocie nuestra miseria, que no legitime la maquinaria de guerra ni el saqueo de nuestros salarios, sino que se organice para enfrentarlos con una estrategia revolucionaria y de clase. Porque mientras nos piden sacrificios, los capitalistas amasan fortunas. Mientras nos hablan de austeridad, ellos blindan sus beneficios. Mientras nos prometen paz, ellos arman ejércitos, que no cuenten con nosotros, por sindicatos de clase, combativos y democráticos, por la unidad internacional de la clase obrera contra la guerra y la explotación, por una huelga general europea contra el rearme, la inflación y el autoritarismo capitalista, por el socialismo,